Dios los bendiga, hermanos. Esta es Nelly Bonilla junto a Carlos Bonilla. Somos el Ministerio Gracia Divina y tenemos el privilegio de estar con ustedes compartiendo durante este día de hoy la secuencia de los temas Somos árboles plantados en Dios. Y vamos a hablar, ayer estábamos hablando sobre qué tipos de árboles somos, cómo nos estamos nutriendo, y hoy vamos a seguir creciendo en el Señor, creciendo en el Espíritu. Hoy vamos a adquirir herramientas para que nuestro árbol crezca y dé frutos. Amén. Así que le vamos a cantar al Señor y le vamos a decir durante este día que nos rendimos ante Él para que Él haga en nuestra vida su voluntad. Amén. Que Él nos permita ser árboles fuertes delante de su presencia. Eres mi fuerza cuando no puedo más. Eres refugio en mi tempestad. Solo en ti he puesto yo mi confianza. Solo en ti, Señor, descansa mi alma. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Tú eres mi esperanza y solo en ti yo quiero descansar. Santo eres Jesús. En el tema de ayer decíamos, el árbol plantado junto al río tiene su confianza y su esperanza puesta en el Señor. Así que durante este día te decimos, Señor, tenemos nuestra mirada puesta en ti. Háblanos durante este día y permite, Señor, que nuestro árbol que ha estado seco, que ha estado sediento de ti durante el día de hoy, sea lleno de tu agua, lleno de tu presencia, y que podamos rebosar de alegría delante de ti y dar frutos en tu nombre. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos donde están? En su casa, en el auto. Presta tu oído para que el Señor durante esta hora te hable y puedas estar presto a entender lo que Él te quiere decir. Amén. La palabra del día de hoy lleva como tema el crecimiento. ¿Qué es crecer, hermano y hermana? Crecer es el aumento de la cantidad o tamaño, o la intensidad o la importancia de una cosa. Cuando hablamos de como árboles plantados en Dios, cuando usted visualiza un árbol, ¿en qué le viene a la mente? ¿Cómo es ese árbol? Probablemente ese árbol lleva un tronco ancho, robusto, firme, lleno de follaje, lleno de ramas anchas y fuertes. Sin embargo, el crecimiento de un árbol no se da de la noche a la mañana, incluso requiere unos componentes. Esa semilla que Dios sembró, que Dios plantó para poder llegar a ser un árbol, tiene que pasar por un proceso e incluso necesita de unas características para poder crecer. Hemos estado diciendo que Dios nos plantó para que nosotros rindiéramos frutos, para que nosotros creciéramos en Él. La palabra de Dios nos dice que necesitamos, que hay unas características para que ese árbol pueda crecer y nosotros podamos rendir frutos para Dios. Pero cuando nosotros pensamos un árbol, desde pequeñas edades nos dicen que el árbol o una planta necesita de ciertas cosas para poder germinar y crecer. Entre ellas necesita agua, oxígeno, necesita el sol y necesita la tierra. Estos cuatro elementos, agua, oxígeno, sol y tierra. Y en esto me quiero centrar, porque fíjese, hermano, muchos de nosotros llevamos quizás años, meses,
décadas sirviéndole al Señor. Y a pesar de que el tiempo ha pasado, el tiempo no determina cuán crecido estamos en Dios, cuánto hemos desarrollado ese árbol o esa planta que Dios quiere traer en nuestra vida. Pero antes que todo, yo quisiera decirte que esa agua que necesita el árbol para poder crecer es el Espíritu Santo que necesitamos nosotros para poder crecer. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en años de sequía. No se angustiará ni cesará de dar frutos. Fíjese, hermano, que el agua es un elemento que se requiere no tan solo para el crecimiento del árbol, sino para la vida humana. No puede haber vida humana si el ser humano no consume agua. Y cuando Jeremías habla de este árbol que está plantado junto al río, en la corriente, y justamente cuando al estar en la corriente no se seca, su follaje es verde, así es el agua que representa el Espíritu, que representa a Jesús en la palabra del Señor, que necesitamos en nuestra vida. Es imposible dar frutos si no estamos bebiendo de esa agua que brota para la vida eterna, de Jesucristo, de su Espíritu. Si no tenemos una relación con Él, si no nos relacionamos con Él, o nuestra relación con el Espíritu, o nuestra relación con Jesús, es inconstante, es variable. La palabra de Dios nos dice que ese árbol va a beber de esa corriente. Yo no sé usted, pero una planta necesita regularmente agua. Usted necesita tomar todos los días agua. Probablemente usted pasa por el refrigerador y bebe agua en varias ocasiones. Así como usted necesita y como el árbol necesita beber del agua de la lluvia para poder crecer y permanecer firme, así su alma, así su espíritu necesita del Espíritu Santo. No podemos pretender avanzar en la vida, crecer en la vida, desarrollar un follaje, desarrollar frutos en nuestra vida, si nuestra relación con el Espíritu Santo, que es el agua viva, es inconstante, no surge, no se da. Pero esa otra característica que necesita el árbol es el oxígeno. Y el oxígeno es la oración del creyente. La palabra nos dice en Marcos capítulo 14, versículo 38, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estas palabras Jesús se las dice a sus apóstoles. Tienen que orar porque podemos caer en tentación, porque van a caer en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y muchos creyentes, hoy en día está la nueva tendencia de que queremos todos los beneficios de la fe y del Señor sin pasar esfuerzos. Queremos alcanzar cosas grandes sin desarrollar comunicación con Dios. Orar es comunicarse con Dios, y un creyente que no tiene comunicación con su Padre no lo conoce, no le habla, no le oye. Muchos hermanos le dicen a otro hermano, ora tú por mí porque Dios te escucha a ti más que a mí. Sin embargo, Dios escucha a todo aquel que se arrepiente y decide y necesita cambiar su vida. Dios escucha a todo aquel que está dispuesto a hacer un detente para que Dios haga un comienzo. Dios escucha a todo aquel que va delante de su presencia arrepentido, contrito y humillado. La oración es algo que no es cuando simplemente voy a la iglesia. La oración no es algo que ocurre solamente en acción de gracias. La oración no es algo que solamente hacemos en un funeral. La oración es algo que necesitamos hacer constantemente. Un cristiano que no ora, un siervo de Dios que no ora, es propenso a caer en tentación y desanimarse. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Así que un árbol que no respira de ese oxígeno, si usted no ora porque ese es el oxígeno del alma para poder sostenerse, usted va a estar débil y probablemente va a caer. Si el árbol no
recibe del oxígeno, probablemente en poco tiempo morirá. Pero también el árbol necesita del sol. Y ese sol es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es aquella que ilumina. El sol ilumina el árbol y el árbol se nutre del sol. La palabra de Dios ilumina nuestro camino para que nosotros podamos ver por dónde vamos caminando. Y si ese árbol no tiene del sol y usted no desarrolla una comunicación y una lectura constante de la palabra de Dios, usted está dispuesto a que sus pies puedan tropezar. Pues la palabra es aquella que alumbra el camino por donde yo camino. Muchos cristianos y muchos católicos queremos poder alcanzar grandes cosas con Dios, perseverar. Pero si en nuestra vida no conocemos la palabra de Dios, estamos dispuestos a dar pasos sin conocer lo que hay delante y tropezar. Es por eso que la palabra de Dios es necesaria e importante. La Biblia dice que es por el oír de la palabra de Dios que nuestra fe aumenta. Pero también ese último recurso que necesita el árbol para poder darse es la tierra. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esa tierra es el congregarse. Es imposible poder crecer en Dios, es imposible dar frutos si nosotros no nos congregamos, si nosotros no asistimos a la iglesia, si nosotros no asistimos a grupos de oración, si nosotros no buscamos perseverar en un lugar. Muchos de nosotros pertenecemos a ministerios, pero quizás en estos momentos estás pasando por una situación en donde estás pensando dejar el ministerio en donde estás. Estás pensando en no regresar más, o de vez en cuando vas al círculo de oración y pasan días o pasan semanas sin regresar. Es necesario que nos congreguemos. La palabra de Dios nos manda a congregarnos, pues a través del congregarse que podemos fortalecernos como hermanos, que podemos escuchar de su palabra, que podemos alimentarnos de la palabra y de la presencia de Dios. Por tanto, ese lugar donde Dios te plantó, ese lugar en donde usted está perseverando o ese lugar que usted ha ido y se ha sentido bien, es importante que lo visitemos constantemente, que le digamos: Señor, aquí estoy, esta es la tierra donde tú me plantaste y aquí voy a permanecer. Así que la palabra de Dios no tan solo nos habla de estos frutos, sin que les decía que la oración, la palabra, la relación con el Espíritu Santo y el congregarse. La palabra de Dios nos dice en Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que os ganéis. Hermano, el caminar del cristiano conlleva de esforzarse. La palabra de Dios nos dice en Crónicas: mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa para vuestras obras. Todas estas cosas que hemos discutido en el día de hoy se resumen en algo. El crecimiento no surge por resultado. El crecimiento surge por esfuerzo, porque me esfuerzo a leer la palabra, porque me esfuerzo a ir a la iglesia, porque me esfuerzo a tener una relación con Dios, porque me esfuerzo a orar, porque no me conformo con simplemente hacer un Padre Nuestro, sino en hablar con mi Padre, porque no me conformo con simplemente leer lo que dice el Evangelio, sino escudriñar la palabra de Dios en mi casa, porque no me conformo con simplemente que me hablen de Jesús, sino yo tener una relación con Jesús personal, porque no me conformo con simplemente ir un día a la iglesia, sino que hay sed por mí, me quiero seguir congregando. Es el esfuerzo que lleva el crecimiento, es el esfuerzo el que produce que usted salga de una semilla y comience a echar hojas, a echar tallos, a echar raíces. No podemos pretender alcanzar grandes cosas de Dios si no nos esforzamos, hermano. Y eso se lo digo en el nombre de Jesús. Tiene que esforzarse y buscar a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago: acérquense a mí y yo me acercaré.
necesitamos acercarnos para que Él se acerque. Necesitamos esforzarnos para poder llegar y ganar la carrera de la palabra de Dios. Es por eso que en esta hora yo te invito a que en este día no tan solo esta palabra se quede en lo que tú oíste, sino que tú acciones esta palabra, que tú puedas poner a que esta palabra comience a dar frutos en tu vida, que si la relación con Dios no está muy bien y tú no oras constantemente, tú puedas esta noche, en este día, elevar una oración al Padre, que si tú en estos momentos no estás yendo a la iglesia y te has desanimado, tú puedas regresar a la iglesia. Si en estos momentos tú sientes que Dios está lejos de ti, yo te digo, acércate a Él porque Él está dispuesto a acercarse. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Tú eres mi esperanza y solo en ti yo quiero descansar. Por eso, Señor, hoy nos rendimos delante de ti. Hoy decidimos, Señor, regresar a tu iglesia, regresar a tu casa. Hoy decidimos, Señor, volver a retomar la relación que teníamos contigo. Hoy decidimos, Señor, orar y tener una vida de oración para ti. Hoy decidimos, Señor Jesús, poder leer tu palabra, alimentarnos de tu palabra. Hoy, Señor, queremos rendir nuestra vida para poder crecer en ti. Han pasado los años quizás y el cansancio ha arropado nuestra vida. Quizás ya no oramos con la misma frecuencia, no leemos su palabra. Hemos hasta dejado de ir y estamos pensando dejarlo todo. Pero Dios te dice en esta hora, esfuérzate, hijo mío, acércate a mí. No dejes que el cansancio te abata, no dejes que la prueba te apague. Yo soy aquel que te sostiene, yo soy aquel que te levanta. Ven a mi casa, háblame, lee mi palabra, visítame. Te dice Dios en esa hora, yo me acerco, por cuanto tú te acercas a mi presencia. Señor, en esa hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que ella dé frutos en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que así sea, hermano, y que el Señor te acompañe durante todo este día. Puedes seguirnos a través de Facebook, Gracia Divina Música, a través de YouTube, Gracia Divina Música. Sigue con nosotros durante toda esta semana para seguir compartiendo la palabra de Dios y que esa palabra siga calando en nuestros corazones para que seamos árboles frondosos en el